A continuación, discurso de orden a cargo del señor General de División Francisco Antonio Vargas Vaca. Señor General de Brigada Germán Hamán Carrillo, Presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Señores oficiales generales y almirante, representantes de los comandantes generales de las instituciones de nuestra Fuerza Armada. Señor General de División Carlos Alfonso Tafur Ganosa, Presidente del Consejo Directivo de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. Dignas autoridades, civiles y militares, estimados amigos, miembros del Comité de Número, distinguidos señores, miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, señores oficiales, técnicos, oficiales de mar y suboficiales, damas y caballeros, señoras y señores. El Ejército unido a la historia por fecunda y viril tradición se corona con lauros de gloria al forjar una libre nación. Así reza la primera estrofa del himno del Ejército del Perú, nuestro ejército. En esta primera estrofa se afirma que el ejército está unido a la historia. Por ello, es un gran honor el haber sido designado como orador en este Día del Ejército, en este templo de nuestra historia. Y es que la historia del Perú no se puede comprender, no se puede entender si no se conoce la historia de nuestro ejército. Ambas están íntimamente relacionadas y unidas, como hemos podido darnos cuenta en las palabras de nuestro señor general Germán Hamán Carrillo. Mi general, le agradezco infinitamente por este honor que me hace, honor que llevaré siempre presente por el resto de los días de mi existencia. ¿Y por dónde comenzar a disertar sobre una institución tan grande, tan importante, tan trascendente para la vida nacional como es el ejército? Creo que esta primera estrofa del himno me da pie para hablar sobre nuestra institución y preguntarnos, ¿realmente consideran que el ejército del Perú está unido a la historia nacional? ¿Y realmente consideran que el ejército forjó la nación peruana, como dice esta primera estrofa? Veamos, recordemos. Podemos comenzar a inicios de la República, donde también se creó el ejército como lo conocemos ahora. 28 de julio de 1821, el general argentino don José de San Martín proclama la independencia del Perú. Sin embargo, ese día todavía el ejército realista pisaba nuestro territorio, ocupaba 2/3 del territorio nacional y controlaba todo el sur del país. Además, se mantenía todavía la mita, se mantenía el tributo indígena y en muchas ciudades se mantenía la lealtad al rey de España. Pasaron unos años y el 9 de diciembre de 1824 obtuvimos una victoria en los campos de la quinoa en la batalla de Ayacucho. Sin embargo, ese mismo día también nuestra sociedad continuaba profundamente estratificada, dividida, enfrentada entre sí. Nuestro aparato productivo paralizado, nuestra economía en rojo,
Teníamos además una cuantiosa deuda externa. La clase política nacional prácticamente no existía. No había proyecto de gobierno, menos proyecto nacional. Además, teníamos la amenaza del norte, como se ha explicado, desde la Gran Colombia, la amenaza del sur, Bolivia, y múltiples, infinidad de revoluciones, motines, levantamientos, etc. En medio de esta caótica situación, solamente habían dos organizaciones que actuaban en todo el territorio nacional y que tenían cierta jerarquía, cierto orden. Una, la Iglesia. Dos, el Ejército. La Iglesia, por sus funciones, se dedicó a su tarea episcopal, religiosa, y en estas circunstancias el Ejército tuvo que tomar las riendas de la nación. Se vio obligado a tomar las riendas de la nación para enfrentar las múltiples amenazas y buscar proteger nuestra integridad territorial. De estos primeros años de la República, 50 primeros años de convulsiones, guerras y problemas de violencia, el escritor, el historiador Jorge Basadre Grossman diría: a pesar de todas las circunstancias adversas e infaustas en la primera parte del siglo XIX peruano, el Ejército representó a la nación. Sin Junín y Ayacucho, la patria no habría emergido. Frente a los peligros de mutilación, desintegración o disolución, hombres de uniforme preservaron a la persona nacional. ¿Qué habría sido del Perú sin el Ejército? Habría perdido jirones de su patrimonio, elementos de su ser, acaso hasta su propio nombre. En estos 50 primeros años podemos considerar que el Ejército salvó al Perú por primera vez. Luego vendría la catástrofe de la guerra que Chile promovió contra Bolivia y el Perú. Mal llamada la Guerra del Pacífico, es la guerra que Chile promovió contra Bolivia y nuestra patria. No estábamos preparados para la guerra. Y fue nuestra Marina de Guerra y fue nuestro Ejército los que rescataron lo más valioso de la esencia de nuestro ser, de la esencia de nuestra nación. Rescataron el honor y la dignidad de todos los peruanos a través de los innumerables héroes que se dieron en esta infausta guerra. Nuestra Marina y nuestro Ejército salvaron al Perú, salvaron la dignidad y el honor del Perú, esta por segunda vez. ¿Se imaginan ustedes lo que habría sucedido si Bolognesi se hubiera rendido en el Morro de Arica? Si Cáceres, Alfonso Ugarte, Leoncio Prado, Gregorio Albarracín y miles de desconocidos soldados se hubieran rendido en sus unidades militares, se hubieran rendido frente al enemigo. Señores, si se hubieran rendido, hoy seríamos un pueblo sin honor, un pueblo sin dignidad, tal vez un pueblo que ni siquiera existiría. El Ejército salvó al Perú en esta segunda vez, junto con nuestra Marina de Guerra. Luego vino el proceso de la reconstrucción nacional. Guerras y más guerras, violencia, motines, revoluciones durante otro periodo muy violento de nuestra historia. Chile
cuando no. Impulsaba el cuadrillazo, ¿recuerdan? El cuadrillazo era una teoría impulsada por los chilenos que sostenía que el Perú era un país ingobernable, un estado fallido y que debía dividirse en 4 partes y repartirse entre los 4 países vecinos. Ese era el cuadrillazo. Tuvimos nuevamente que defender el territorio nacional de las múltiples amenazas que sucedieron en esos años. Guerras con Ecuador, guerra con Colombia en el 33, la campaña militar del 41, nuevamente con Ecuador, etc. Aquí, otra vez, el ejército estuvo en primera línea defendiendo la integridad nacional y por tercera vez. Ya más cerca a nuestros días, ya más cerca a nuestra época, recordemos la noche del 17 al 18 de mayo de 1980 en Chuchis, actualmente región de Ayacucho. Esa noche, delincuentes terroristas de Sendero Luminoso atacaron al Estado peruano, iniciaron su agresión armada al Estado peruano. ¿Qué buscaban? Lo encontramos años después en los documentos de Sendero Luminoso. Buscaban destruir al Perú democrático para, sobre sus cenizas, levantar el Estado comunista bajo la dictadura del proletariado. Es decir, buscaban destruir al Perú. Hubo 10 años, toda una década de desconcierto de los gobiernos. Y llegamos a inicios de 1990. ¿Recuerdan? Lima era una ciudad sitiada. Los coches bombas y la voladura de torres de alta tensión era cosa de todos los días. Faltaban los alimentos, había cierre de carreteras. Muchas autoridades y muchos peruanos huyeron al exterior y fueron los soldados los que se quedaron a defender al Perú. Poco a poco, lentamente, se fue estableciendo una nueva doctrina contrasubversiva, nos fuimos preparando, equipando y bajo la cobertura legal y económica del gobierno se lograron unos éxitos iniciales hasta llegar a derrotar totalmente a Sendero Luminoso en el campo militar, que es nuestra función. Y dejamos las condiciones para que el gobierno derrote a los delincuentes terroristas en los campos que le corresponde a ellos, en los campos político, económico, social y sobre todo en el campo ideológico. Aquí nuevamente el ejército estuvo en primera línea y junto con las instituciones de las Fuerzas Armadas, junto con la Policía Nacional, junto con la población organizada, se salvó al Perú por 4ª vez. ¿Está el ejército unido a la historia o no? ¿Se da cuenta? Está muy estrechamente unido a la historia nacional. Pero el ejército no solamente actúa en el plano de la defensa nacional. Muchos ciudadanos, cuando piensan en el ejército, imaginan a un soldado con su fusil vigilando un sector de nuestra frontera. El ejército es mucho más que eso. El ejército siempre apoyó también al desarrollo nacional. Desde antes de que se firmara el artículo de la misión constitucional. Ya es historia, fíjense.
Terminado el proceso de independencia, 1824-25, la población peruana se encontraba asentada en la costa y en la sierra, los Andes de Cáceres, llamados ahora. La selva abandonada, deshabitada y abandonada. Y fueron expediciones de militares y de misioneros los que se fueron adentrando en nuestra selva, luchando contra los naturales, peleando contra las tribus que existían ahí y conquistando nuestro propio territorio. Detrás de estas expediciones llegaron los colonos y se establecieron. Las fuerzas militares continuaron y continuaron hasta donde llegaron y establecieron puestos de vigilancia. En muchos casos, esos puestos de vigilancia constituyeron nuestras fronteras hasta donde llegaron. Luego se instalaron las unidades militares de colonización y más cerca a nosotros las unidades militares de asentamiento rural. Alrededor de estos campamentos, de estas bases, de estos cuarteles, florecieron muchos pueblos, muchas poblaciones. Ahí tenemos San Ramón, La Merced, fundada por un coronel de caballería, coronel Pereira. Tenemos Mesones Muro, El Milagro, Imacita, Venceremos, 28 de julio, Monterrico y Puente Nieva en el norte del país. Tenemos Angamos en la frontera con Brasil. Actualmente ya es un distrito, Angamos. Muchas poblaciones que crecieron a la sombra de las unidades militares que se establecieron para mantener nuestra frontera, para mantener nuestra Amazonía. Esta es una historia que creo yo que valdría la pena investigar y difundir en nuestro centro. Otro gran aporte del ejército se realizó a través de los cientos de viajes realizados por las brigadas del Instituto Geográfico Militar, hoy Instituto Geográfico Nacional, quienes desde hace más de 100 años llevaron sus pesados aparatos y subieron hasta lo más alto de los nevados, cruzaron bosques, cruzaron ríos, llegaron a lo más agreste de nuestra selva para instalar sus puntos geográficos y dibujar el rostro del Perú, como dice el himno del Instituto Geográfico Nacional. Después de todo ese siglo de trabajos, disponemos ahora totalmente de la Carta Nacional y de todas nuestras fronteras delimitadas con hitos colocados por la gente del Instituto Geográfico Nacional. Aquí tenemos otro gran aporte de los militares al desarrollo del país. Luego, cómo no mencionar en este homenaje el trabajo de los militares para la construcción de caminos y puentes. El antecedente más atrás que tenemos lo encontramos en 1847, cuando un coronel de caballería con su gente construye un puente de piedras en la zona de Quiquijana. Y a partir de ahí contamos 160 años en los cuales nuestro ejército ayudó a construir puentes, caminos, carreteras en todo el territorio nacional. Luego se instituiría el Plan Vial Nacional y actualmente tenemos como resultado más de 12.000 kilómetros de carreteras construidas y rehabilitadas por unidades del ejército, más de 300 puentes en todo el territorio, 24 aeródromos y muchas otras obras más. También
Es justo mencionar el trabajo de los desminadores del ejército, que retiraron las minas en Tacna, Tumbes, Piura, en la Cordillera del Cóndor, y continúan con este trabajo en la Cordillera del Cóndor, recuperando extensas zonas de nuestro territorio y también evitando que nativos y colonos sean afectados por esta terrible arma, por las minas. Por otra parte, es justo recordar todos los trabajos realizados por las unidades militares en la mitigación de los daños ocasionados por los desastres naturales. Desde el inicio mismo del ejército, los jefes de las unidades militares apoyaban a la población por iniciativa propia y los apoyaban en cuestiones de sanidad, abastecimiento de víveres, de agua, cobertura, control de la población y muchas otras tareas que eran necesarias. Mucho antes de que se cree el Sistema Nacional de Defensa Civil, mucho antes que se cree INDECI, ya las unidades militares del ejército estaban apoyando a la población. Más cerca de nuestros días, recordemos que luego del terremoto que asoló el callejón de Huaylas en 1970, los primeros que llegaron fueron los paracaidistas del ejército. Luego del terremoto que asoló Pisco el año 2007, los primeros que llegaron fueron los oficiales y las máquinas del Servicio de Ingeniería del Ejército. Y cada vez que hay una versión del fenómeno del Niño, las unidades militares estuvieron prestando su apoyo 24 horas del día, indesmayablemente, todo el tiempo. La población los conoce, los llamó el señor soldado. Cariñosamente les dedicó algunas canciones y poemas por su desprendimiento, por su generosidad, por su esfuerzo, por su trabajo, y los recuerda siempre como el señor soldado. También es justo en este homenaje rememorar las actividades de nuestro ejército en el plano internacional. Así, recordemos la construcción de la base antártica Machu Picchu en 1989 y su mantenimiento hasta nuestros días, permanentemente. La base Machu Picchu es la expresión de los intereses de nuestra patria en el continente blanco. Eso fue construido por miembros del ejército. También recordemos la ayuda humanitaria internacional, cuando un terremoto en el año 2016 asoló la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, en Ecuador. Fueron unidades del ejército transportados en un buque de nuestra Marina de Guerra los que llegaron hasta esa zona y ayudaron en las labores de reconstrucción del país hermano del Ecuador. También recordemos la gran cantidad de oficiales, observadores militares y miembros de misiones de paz durante muchos años. Miembros del ejército estuvieron en la Guerra del Chaco, 1933 al 35. Estuvieron en el conflicto árabe-israelí, 1967. Estuvieron en Haití, en la República Centroafricana, en Namibia, en Somalia y en muchos otros lugares donde se les requirió a lo largo de todo el mundo, llevando nuestra bandera nacional y prestigiando a nuestra patria. Ese, señores, es el ejército que estamos conmemorando el día de hoy. Ese es nuestro ejército. Pero no solamente ello, no solamente el ejército actúa en la defensa y en el desarrollo. También hay un campo poco conocido de la actuación de nuestro ejército. Y es que el Ejército del Perú, desde su misma creación, recibió peruanos de todas las razas
de todas las clases sociales, de todos los sectores económicos, de todos los grados de instrucción. Mucho antes de que se hable de inclusividad, el Ejército ha sido una organización inclusiva y ha recibido a peruanos incluso que hablaban otros idiomas o tenían otras religiones. Y dentro de esa amalgama que fue el Ejército durante años, encontramos ejemplos hermosos. Recuerden, en los arenales del Cerro Intiorco, después de la batalla del Alto de la Alianza, muchos combatientes fueron enterrados en el sitio. Luego de años, se abrieron las fosas comunes y encontramos al teniente Felipe. Felipe con un impecable uniforme de gala de oficial. A su lado, un soldado desconocido. Solo tenía un pantalón de bayeta raído, sin camisa, sin zapatos. Y luego, en las fosas comunes, al término de la batalla de San Juan y Miraflores, encontramos gente de posición muy adinerada, de familias muy ricas, junto con soldados de un sector poco favorecido de la población. Todos juntos, hermanos en el combate, hermanos en la muerte. Y eso se da hasta nuestros días. Permítame contarle que mi promoción, cuando salimos de cadetes, hace algunos años ya, algunos cadetes eran recogidos en un Mercedes-Benz, en un Volvo. Otros ni siquiera salían, no tenían dinero para el pasaje, menos para la comida afuera. Al siguiente año ya todos salíamos y subíamos a los carros que hubieran. Ese es el Ejército que amalgama voluntades, amalgama los espíritus de los hombres. Y en este Ejército y en este interesante fenómeno se da otro al interior, y es el de la movilidad social vertical. Muchachos de escasos recursos que entran al Ejército y por su dedicación, por su esfuerzo, por su trabajo, van ascendiendo poco a poco, se hacen generales, se hacen autoridades, se hacen personas notables y útiles a la patria. Y también soy testigo directo de cómo cientos de muchachos ingresan a nuestro Ejército, desnutridos, mal vestidos, despeinados, sucios, pero sobre todo sin un rumbo en su vida. Vienen de familias disfuncionales, algunos ni siquiera tienen familia conocida, y el Ejército los recibe, y de ellos hace primero un hombre y luego un soldado. Se les enseña a bañarse diariamente, a cortarse el cabello, a afeitarse, a escribir su nombre, a firmar, pero también se les inculca valores, honor, dignidad, disciplina, puntualidad, responsabilidad. Luego de que se hace el hombre, se le da un arma y se construye un soldado. Cientos de casos, miles de casos en nuestro Ejército, así como ese. Ese es el Ejército que estamos conmemorando el día de hoy. Un ejército que en la defensa salvó muchas veces al Perú, por lo menos 4.
junto con las otras instituciones de las Fuerzas Armadas, junto con la Policía Nacional, junto con la población, pero el ejército siempre estuvo en primera línea defendiendo nuestra integridad territorial. Un ejército que en el campo del desarrollo siempre, desde su creación, apoyó a la población indesmayablemente, mucho antes de que se escribiera en la Constitución esa misión de apoyar el desarrollo socioeconómico del país. Pero lo más importante, un ejército que es crisol de peruanidad, es amalgama de voluntades, y que podría decirse que ayudó, contribuyó decididamente a forjar nuestra nación, a formar nuestra propia identidad nacional. Ese es el ejército que conmemoramos el día de hoy. Y ante tanta nobleza, ante tanta generosidad, ante tanto sacrificio, valdría la pena preguntarse: ¿la sociedad reconoce el trabajo de los miembros del ejército en su debida proporción? ¿El pueblo peruano reconoce y agradece el trabajo de nuestra institución militar como es debido? La respuesta la tiene cada uno de ustedes. Los miembros del ejército solo pedimos dos cosas. Primero, que a los miembros en actividad se les entregue los presupuestos que sean necesarios para que puedan cumplir con su misión eficientemente. Segundo, que a los miembros del ejército y de las Fuerzas Armadas en situación de retiro se les entregue una pensión digna, una pensión con la cual puedan sobrellevar su vejez sin sobresaltos, sin angustias. En esta semana habrán muchas y nuevas ceremonias por el Día del Ejército. Habrán estudiados discursos, bellas, arreglos florales, brindis sostenidos. Ciertamente eso es tradicional. Eso es tradicional, es una cuestión de forma que se cumple todos los años. Pero en este aniversario del ejército y aniversario de la batalla de Ayacucho, creo que es un motivo oportuno para reflexionar acerca de la trascendencia, acerca del valor del ejército y de las instituciones de nuestra Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Todo el trabajo, toda la dedicación, toda la constancia, todo el esfuerzo para el bien de nuestro país. Esta semana es oportuna para reflexionar de todo ello y agradecer, tal vez desde el fondo de su corazón, tanto desprendimiento, tanta nobleza, tanto sacrificio. Si usted va por las calles y ve un soldado de nuestro ejército, hágame un favor, salúdelo, aprieta sus manos, mírelo de frente y dígale: gracias, señor soldado. Ese será la mejor recompensa que pueda decirle a un soldado, y el soldado se sentirá recompensado totalmente por el tiempo y el trabajo que ha realizado. Solo dígale: gracias. Inicié mi discurso con la primera estrofa del himno del ejército. Permítanme terminar el discurso con la última estrofa de una sentida décima escrita por mi amigo, el general de división Juan Carlos Urcariegui Reyes. Esta última estrofa dice así:
es importante expresar que el ejército es unidad. Es un solo pensamiento donde brota el sentimiento de amor y de lealtad. Es crisol de peruanidad, es cuna de virtud, es experiencia, es juventud, es disciplina consciente. Somos orgullosamente el bastión de nuestro Perú. Muchas gracias.